La homosexualidad y la religión son dos temas que, cuando se cruzan, generan debate, tensión y al mismo tiempo un montón de preguntas que siguen vigentes hoy en día. ¿Por qué durante siglos ciertas religiones la han condenado? ¿Cómo algunas han cambiado de postura, mientras otras permanecen firmes en sus enseñanzas tradicionales? Hoy vamos a recorrer un camino complejo, lleno de matices, historias sorprendentes y giros inesperados, para entender cómo las religiones se han posicionado frente a la homosexualidad. Y ojo, esto no pretende sustituir ningún material oficial ni doctrinas religiosas. Aquí no vas a encontrar dogmas, sino un análisis informativo y explicativo, con ejemplos, curiosidades y reflexiones si te interesa este tipo de contenido. Ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Para empezar, tenemos que entender que las religiones no son bloques monolíticos. Cada una está formada por corrientes internas, tradiciones culturales y contextos históricos que han ido moldeando sus posturas. Lo que dice un rabino ortodoxo en Jerusalén puede ser muy distinto a lo que afirma un pastor progresista en California, aunque ambos se identifiquen bajo el paraguas de judíos o cristianos si retrocedemos miles de años. Nos encontramos con un dato que suele romper esquemas en muchas culturas antiguas. La homosexualidad no solo existía, sino que en ciertos casos estaba normalizada o incluso ritualizada en Mesopotamia. Por ejemplo, se han encontrado textos sumerios que mencionan relaciones entre personas del mismo sexo sin condena explícita. En la Grecia clásica, la homosexualidad masculina era parte de la vida social, aunque con sus propias reglas y desigualdades de poder. Roma heredó mucho de esta visión, aunque más tarde, con la expansión del cristianismo, empezó a imponerse una moral distinta. Ahora bien, ¿qué ocurre con las religiones monoteístas, aquellas que más peso han tenido en la cultura occidental y global? Empecemos con el judaísmo. En la Torá, específicamente en el libro de Levítico, aparecen pasajes muy citados cuando se habla de homosexualidad. No te acostarás con un varón como con una mujer. Es abominación. Este versículo ha sido utilizado durante siglos como base de la condena a la homosexualidad dentro de la tradición judía. Pero lo interesante es que no todos los judíos interpretan este texto de la misma manera. El judaísmo ortodoxo mantiene una postura rígida al considerar la homosexualidad un pecado y no acepta el matrimonio igualitario. Sin embargo, el judaísmo reformista y otras corrientes progresistas han abierto el debate, reinterpretando las escrituras y defendiendo la igualdad de derechos para las personas LGBTQ+. Incluso hay rabinos abiertamente homosexuales en algunas comunidades liberales. Pasamos al cristianismo. Aquí el panorama es aún más amplio, porque hablamos de una religión con miles de denominaciones distintas. La Iglesia Católica sostiene que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, aunque distingue entre tendencia y práctica. Esto genera un dilema. Por un lado, pide respeto y acogida hacia las personas homosexuales, pero, por otro, niega su legitimidad en el plano sexual y matrimonial en el mundo protestante. La diversidad es todavía más marcada. Hay iglesias evangélicas que rechazan frontalmente la homosexualidad y la consideran un pecado grave, pero también existen comunidades luteranas, anglicanas o metodistas que celebran matrimonios entre personas del mismo sexo y ordenan pastores y pastoras homosexuales. Es un espectro enorme que refleja cómo la interpretación de la Biblia no es unívoca. El Islam también tiene sus tensiones internas. En el Corán no hay una condena explícita y sistemática de la homosexualidad, pero sí se hace referencia a la historia de Sodoma y Gomorra, muy similar a la narración bíblica, donde se interpreta que los hombres de Sodoma buscaban tener relaciones sexuales con otros hombres. A partir de ahí, la tradición islámica ha considerado la homosexualidad como haram, es decir, prohibida. Sin embargo, también en el Islam contemporáneo encontramos voces disidentes en comunidades musulmanas, progresistas en Europa y Norteamérica que defienden una lectura inclusiva del Corán, argumentando que la verdadera condena en Sodoma no fue la homosexualidad, sino la violencia, la falta de hospitalidad y el abuso de poder. El hinduismo es fascinante porque no tiene un único texto doctrinal, ni una autoridad central. Esto hace que las posturas frente a la homosexualidad sean muy variadas. En ciertos textos antiguos aparecen menciones a relaciones homosexuales, e incluso en algunas representaciones artísticas de templos se pueden ver escenas homoeróticas. Sin embargo, la influencia del colonialismo británico introdujo leyes y visiones moralistas que marcaron un giro más represivo. Hoy en día, algunos líderes hindúes se muestran neutrales o incluso favorables hacia la diversidad sexual, mientras otros se oponen fuertemente en el budismo. La situación depende de la escuela. El Buda no habló directamente
sobre la homosexualidad. Lo que sí dejó claro es que los monjes deben abstenerse de toda actividad sexual. Para los laicos, la regla es evitar conductas sexuales que causen sufrimiento o sean dañinas. Esto ha llevado a interpretaciones dispares. Algunos consideran que la homosexualidad no es un problema si las relaciones son consensuales y respetuosas, mientras que otros han adoptado posturas más restrictivas, muchas veces influenciadas por contextos culturales locales. Hasta aquí, parece que todas las religiones giran alrededor de lo mismo a interpretación de textos antiguos, tensiones culturales y debates entre tradición y modernidad. Pero vayamos un paso más allá. ¿Qué impacto han tenido estas posturas religiosas en la vida real? No hablamos solo de ideas abstractas, sino de cómo han afectado a millones de personas durante siglos. Las condenas religiosas han sido utilizadas como justificación para leyes discriminatorias, persecuciones y violencia. Pensemos en la Inquisición, en los castigos aplicados en algunos países islámicos, o en las terapias de conversión que aún se practican en ciertos entornos cristianos conservadores. Al mismo tiempo, hay ejemplos positivos en comunidades religiosas que se han convertido en espacios de acogida, iglesias que marchan en el orgullo LGBTQ+, líderes espirituales que piden perdón por el daño causado en el pasado en el judaísmo reformista. Por ejemplo, se celebran bodas entre personas del mismo sexo desde hace décadas. En algunas iglesias anglicanas, los obispos homosexuales son reconocidos y respetados. Y en el budismo occidental, se están desarrollando discursos inclusivos que ven la orientación sexual como irrelevante en el camino hacia la iluminación. Me parece importante subrayar algo. No hay que caer en la trampa de pensar que religión equivale automáticamente a homofobia. Sí, es cierto que las instituciones religiosas han tenido un rol central en la represión de la homosexualidad, pero también es cierto que dentro de esas mismas religiones siempre han existido voces críticas, disidentes y en algunos casos pioneras en la defensa de la diversidad. Una curiosidad que a mí me parece brutal: en la historia cristiana medieval se han encontrado registros de rituales conocidos como adelpopoiesis, una especie de hermandad espiritual entre dos hombres, que algunos estudiosos interpretan como un reconocimiento simbólico de relaciones homoafectivas, aunque no es exactamente un matrimonio. Rompe bastante la idea de que en el cristianismo medieval todo era represión absoluta. Otro ejemplo interesante lo encontramos en el hinduismo, el dios Shiva. En una de sus manifestaciones, aparece fusionado con Parvati, en una figura llamada Ardhanarishvara, mitad hombre y mitad mujer. Esta imagen ha sido interpretada por algunos como un símbolo de la fluidez de género y la unión de lo masculino y lo femenino en una sola divinidad. El gran dilema de fondo es cómo compaginar la fe con la diversidad sexual. Para muchas personas homosexuales, la religión es parte esencial de su identidad, de su cultura y de su espiritualidad. No es fácil que alguien te diga, elige entre tu fe o tu orientación sexual. Por eso han surgido movimientos de reconciliación, teologías queer y comunidades inclusivas que intentan construir un puente entre ambos mundos. Y aquí hay un punto donde quiero detenerme un poco, porque me parece crucial. La religión, guste o no, sigue teniendo un peso enorme en la sociedad. Sus posturas no se quedan solo en lo privado, influyen en leyes, en sistemas educativos, en discursos políticos. Cuando una iglesia poderosa rechaza el matrimonio igualitario, eso no afecta solo a sus feligreses, sino que puede tener repercusión en el marco legal de un país entero. Por eso es tan importante entender estas posturas y analizarlas con ojo crítico, no para atacar la fe de nadie, sino para comprender qué narrativas siguen vivas y cómo podemos avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas. Y hablando de avanzar, si has llegado hasta aquí, es porque este tema te interesa. Así que te invito de nuevo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos, porque vienen análisis aún más potentes cuando analizamos el impacto de las religiones en la homosexualidad. No podemos quedarnos solo en la teoría. Tenemos que mirar cómo esas doctrinas han influido en la vida cotidiana, en la política y en la cultura, y sobre todo, cómo siguen influyendo hoy. Un buen ejemplo es el catolicismo. En muchos países de tradición católica, la moral sexual eclesiástica ha marcado las leyes civiles durante siglos. Pensemos en España. Hasta hace no tanto, la homosexualidad era perseguida por el Estado. Y no es casualidad que ese rechazo estuviera en sintonía con la visión religiosa dominante. Lo mismo ocurrió en América Latina, donde la influencia de la Iglesia Católica fue decisiva en la configuración de la moral pública. Sin embargo, aquí viene lo interesante: en esos mismos países donde la religión ha sido un obstáculo, también han surgido voces religiosas que apoyan la igualdad en Argentina. Por ejemplo, durante el debate por el matrimonio igualitario,
hubo sacerdotes católicos que se posicionaron a favor. Aunque la institución, en conjunto, se opusiera a esto, nos muestra que, incluso dentro de las religiones más rígidas, siempre hay espacios de disenso. Si nos movemos al Islam, la situación es aún más compleja, porque hablamos de una religión que abarca desde Marruecos hasta Indonesia, con cientos de culturas y tradiciones diferentes. En algunos países, las leyes inspiradas en la Sharia castigan la homosexualidad con cárcel o incluso con la pena de muerte. Pero en otros contextos musulmanes, sobre todo en Europa y Estados Unidos, hay mezquitas inclusivas y comunidades donde se realizan bodas entre personas del mismo sexo. Este contraste tan brutal nos obliga a recordar algo fundamental. No hay un único Islam, igual que no hay un único cristianismo o judaísmo. El judaísmo, por su parte, nos da un ejemplo claro de cómo la interpretación puede cambiar con el tiempo. Durante siglos, la mayoría de las comunidades judías condenaban cualquier expresión homosexual. Pero hoy en día, en países como Estados Unidos o Israel, vemos rabinos gays casados, sin que eso signifique que hayan abandonado su fe. El judaísmo reformista, reconstruccionista e incluso sectores conservadores han demostrado que la religión puede evolucionar. Ahora bien, no todo es blanco o negro. En muchas comunidades, la aceptación viene acompañada de tensiones internas. Hay familias judías ortodoxas que expulsan a sus hijos por ser homosexuales, mientras otras comunidades los celebran como parte integral de la vida religiosa. Esta diversidad nos recuerda que la religión, en el fondo, es también un espejo de la sociedad. Pasemos al hinduismo. En India, durante la época colonial británica, se impuso una ley que criminalizaba las relaciones homosexuales, influenciada por la moral victoriana. Esa ley sobrevivió más de 150 años, hasta que en 2018 el Tribunal Supremo Indio la derogó. Lo curioso es que muchos líderes hindúes defendieron esa derogación, diciendo que la homosexualidad siempre había estado presente en su tradición cultural y que era el colonialismo el que la había reprimido. Es un caso fascinante donde la religión, en lugar de ser una barrera, se convirtió en un argumento para recuperar la diversidad sexual como parte de la identidad nacional. El budismo, en cambio, plantea un enfoque distinto. No se centra tanto en prohibir o permitir, sino en reflexionar sobre el sufrimiento y el respeto. Esto abre un terreno interesante. ¿Es la homosexualidad en sí un problema o lo es solo si genera sufrimiento? Muchos monjes budistas occidentales responden que no hay nada negativo en una relación homosexual, consensual y amorosa. Esta visión, aunque no universal, ha hecho que el budismo se ha visto como una de las religiones más flexibles en este tema. Quiero detenerme un momento en algo que suele generar polémica en la relación entre homosexualidad y espiritualidad. Para mucha gente, las dos cosas son incompatibles. Piensan que si eres gay, lesbiana o bisexual, no puedes ser realmente religioso. Pero eso es un falso dilema. Lo que muestran estas historias es que miles de personas viven ambas dimensiones de forma auténtica. Aman a alguien de su mismo sexo y al mismo tiempo rezan, meditan o participan en rituales religiosos. Y aquí entra en juego un movimiento que está ganando fuerza, las teologías queer. Básicamente, son corrientes dentro de distintas religiones que reinterpretan las escrituras desde la perspectiva de la diversidad sexual. No buscan destruir la religión, sino ampliarla, demostrar que hay otros modos de leer los textos sagrados. Un ejemplo, algunos teólogos cristianos argumentan que el verdadero mensaje de Jesús fue el amor y la inclusión, y que cualquier forma de discriminación contradice ese espíritu. En el judaísmo, hay quienes leen los textos de Sodoma no como una condena de la homosexualidad, sino como una denuncia de la violencia y la falta de hospitalidad. Esto me parece clave, porque demuestra que las religiones no son estáticas, sino vivas, y lo que hoy se interpreta de una manera, mañana puede cambiar. Un detalle curioso, en algunas iglesias de África, la homosexualidad se condena con dureza, pero en esas mismas culturas existen tradiciones precristianas donde las relaciones entre personas del mismo sexo eran aceptadas, o al menos toleradas. Aquí se ve la ironía lo que se presenta como valores tradicionales, en realidad es una herencia colonial, no una costumbre ancestral. Y hablando de ironías, pensemos en el Vaticano. Aunque oficialmente rechaza la homosexualidad, el propio Papa Francisco ha dado declaraciones que suenan mucho más abiertas, como cuando dijo: ¿quién soy yo para juzgar? Estas frases generan titulares en todo el mundo, porque parecen un cambio radical, aunque la doctrina oficial no se haya movido. Aquí vemos otra dinámica interesante, cómo la comunicación y los gestos simbólicos
pueden influir más que los textos escritos. Todo este recorrido histórico y cultural nos lleva a una conclusión importante. La religión tiene un poder enorme para legitimar o cuestionar realidades sociales. Durante siglos ha sido un muro contra la aceptación de la homosexualidad, pero hoy también puede convertirse en un puente hacia la inclusión. Depende de cómo se interpreten los textos, de que líderes tengan la voz más fuerte y de cómo las comunidades decidan organizarse. Y quiero ser honesto, yo creo que estamos en un momento de transición en muchas religiones, sobre todo en sus sectores más institucionales. Sigue habiendo resistencia, rechazo y discursos muy duros, pero en paralelo, las nuevas generaciones están cuestionando esas posturas, buscando reconciliar su fe con su orientación sexual. Y poco a poco, esa presión social y cultural está obligando a los líderes religiosos a replantearse su posición. ¿Significa esto que en unas décadas todas las religiones aceptarán la homosexualidad sin problemas? Probablemente no. Siempre habrá sectores conservadores que se resistan al cambio, pero sí creo que veremos cada vez más diversidad interna, más espacios de inclusión y menos monopolio del discurso homófobo. Un dato que me parece esperanzador en encuestas recientes: la mayoría de los jóvenes creyentes en países occidentales dicen que apoyan el matrimonio igualitario, incluso aunque sus iglesias se opongan. Esto indica que la religión ya no controla la moral sexual como antes. Y aunque las instituciones se resistan, la base social está cambiando. Otra curiosidad: en algunos movimientos espirituales contemporáneos, que no están ligados a una religión tradicional, la homosexualidad se celebra abiertamente como parte de la diversidad humana. Pienso en comunidades neopaganas, en círculos de espiritualidad alternativa, o incluso en prácticas de mindfulness. Esto demuestra que la espiritualidad y la diversidad sexual no solo pueden convivir, sino que pueden nutrirse mutuamente. Llegados a este punto, la gran pregunta es: ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo convivir con religiones que todavía condenan la homosexualidad, al mismo tiempo que reconocemos su valor cultural y espiritual? No hay una respuesta fácil, pero sí algunas pistas. Primero, reconocer la pluralidad. Dentro de cada religión hay voces distintas, y es importante visibilizar a las que apoyan la inclusión. Segundo, entender que las religiones cambian lentamente, pero cambian. Lo que hoy parece imposible, mañana puede ser normal. Y tercero, recordar que la espiritualidad no pertenece a las instituciones, sino a las personas. Porque al final, la fe y la orientación sexual no deberían estar en guerra. Lo que debería estar en guerra es la intolerancia. Y ahí sí, todos tenemos un papel en creyentes, no creyentes, activistas, líderes religiosos, comunidades enteras. Y antes de cerrar, te lo recuerdo otra vez: si este análisis te ha resultado útil, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Aquí seguimos explorando temas que nos obligan a pensar, a cuestionar y, sobre todo, a mirar el mundo con más matices. Lo fascinante de todo esto es que la historia no está cerrada. Lo que hoy contamos como posturas de las religiones frente a la homosexualidad es solo una fotografía del momento dentro de 50 años. Seguramente veremos un paisaje muy distinto, quizás más inclusivo, quizás con nuevas tensiones, pero sin duda diferente, y ahí estaremos, para seguir analizando cómo la humanidad combina su necesidad de creer con su diversidad de amar.